Hoy te platicaré de la amenaza de un cártel al diputado y vocalista de la banda Jerez. En febrero del año 2022, el diputado morenista Marco Flores Sánchez lanzó una advertencia. Si el gobierno federal no actuaba y garantizaba la seguridad para el municipio de Jerez, Zacatecas, entonces él mismo invitaría a la población a tomar las armas para enfrentar a los delincuentes. 13 meses más tarde de ese llamado, el diputado federal y también vocalista de la banda Jerez ha informado que tuvo que cerrar el hotel que tiene instalado en ese municipio debido a amenazas de un cártel. En este video te platicaré de esas amenazas y de la situación de inseguridad por la que atraviesa este municipio. Bienvenidos, el Caporal del 24 de marzo, comenzamos. ¿Qué cártel fue capaz de amenazar a un diputado federal y vocalista de la banda Jerez? Lo que estás viendo en pantalla es la presunta extorsión por parte de un delincuente a una trabajadora del hotel La Cabrona, ubicado en el municipio de Jerez, estado de Zacatecas. Este video fue compartido por el dueño de ese hotel, Marco Flores Sánchez, quien es cantante de la banda Jerez y también diputado federal por el partido de Morena. Según el legislador, las amenazas las han hecho personas conocidas en el pueblo y que dicen ser, y cito textual, del cártel de Jalisco. Aunque el morenista no ha precisado si ya presentó la denuncia formal, sí hizo de conocimiento público este hecho mediante un comunicado que escribió en carácter de legislador federal y al cual le puso el sello de la Cámara de Diputados. Este comunicado es breve, con fecha del 21 de marzo de este 2023 y dice textual: hola mi gente, en esta ocasión para comunicar que cerramos las puertas del Hotel La Cabrona por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cártel de Jalisco. Los muchachos que amenazan son conocidos del pueblo. Quiero hacerles saber a la gente en general que tengan mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si pueden evitar venir, es mejor. Y cito, dejo de citar. Prácticamente es todo el texto. Este comunicado se viralizó rápidamente en redes sociales, principalmente por el hecho de que en México y específicamente en Jerez, Zacatecas, la seguridad no está garantizada ni para un diputado federal del partido de Morena, que es el partido que gobierna en el municipio de Jerez, en el estado de Zacatecas y en México. Incluso el alcalde, por ejemplo, el morenista José Humberto Salazar Contreras, fue recientemente exhibido cantando un narcocorrido dedicado a Joaquín Guzmán Loera. Este tema te lo traje a este canal en este video, te muestro la imagen en pantalla, en donde te platiqué de la reciente cancelación de la Jerezada y la Feria de Jerez debido a la inseguridad. Te voy a dejar la liga en la descripción por si quieres todos los detalles. A nivel estatal, estamos hablando del estado de Zacatecas, gobernado por el morenista David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia de la República, en un estado donde el 6 de enero del año pasado, del 2022, fueron dejados 10 cadáveres afuera de las oficinas del gobernador. Hola, buenos días, amigos, amigas de Zacatecas. Estamos aquí en Palacio de Gobierno. Hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, estaba revisando mis actividades del día, cuando a las 5:30 de la mañana me informan de una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con cuerpos de aparentemente golpeados, lesionados y que vinieron a dejarlos aquí frente a Palacio. Y a nivel federal, en un país donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que ayer fue un mal día en cuestión de homicidios dolosos, en donde 3 estados concentraron el 35% de los homicidios, con Zacatecas dentro de estos 3 estados ocupando el tercer lugar de la tabla general. Por ejemplo, ayer, que hubieron 80, ¿sí? Ayer fue un mal día, hubieron 80 homicidios. Sí, 80. 35% en 3 estados. Fíjense que no estuvo Guanajuato.
fue el cuarto. Luego del impacto que tuvo la denuncia hecha por el diputado federal, el video, el comunicado y la recomendación de no viajar a Zacatecas, esa misma noche a las 11 de la noche con 27 minutos, volvió a escribir un mensaje en sus redes sociales, pero ahora pidió apoyo a las autoridades federales para frenar la violencia en Jerez. Estás viendo en pantalla la publicación hecha en Facebook, en donde el diputado reitera el por qué decidió cerrar su hotel y dice textual: me veo en la necesidad de cerrar las puertas de mi establecimiento y alzar una vez más la voz en pro de todos los zacatecanos, solicitando nuevamente se garantice la seguridad de todas y todos los que honradamente salimos a trabajar todos los días. Más tarde fue posible conocer más detalles de esa amenaza. Te muestro en pantalla una foto del Hotel La Cabrona. Según ha informado el diputado, ese hotel suma 6 años de operación y contaba con al menos 10 empleados. Todo inició cuando huéspedes dejaron 2 pistolas olvidadas. Entonces los empleados del hotel dieron aviso a las autoridades para que las recojan, pero después regresaron los huéspedes por ellas y como las pistolas ya no estaban, amenazaron a los empleados y pidieron hablar con el dueño del hotel. Ellos dijeron ser del Cártel Jalisco. Así lo ha citado nuevamente al describir el diputado. A raíz de ese hecho, varios empleados decidieron dejar de ir a trabajar, mientras que el diputado comenzó a recibir amenazas vía telefónica tras informar del cierre del hotel. En el último reporte que ofreció, aseguraba que había recibido más de 10 amenazas de este tipo, además de que estos presuntos delincuentes son personas conocidas tanto por el mismo diputado como por sus trabajadores. En medio de todo esto, en medio de todos estos señalamientos, de esta recomendación hecha por el legislador, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jerez, Javier López González, ha informado que otros 5 hoteles cerraron recientemente, no por extorsiones, sino porque con los últimos hechos violentos y la cancelación de la Jerezada y la feria, se ha reducido la llegada de turistas al municipio. De tal forma que la afectación de la delincuencia organizada, de la inseguridad, de la violencia, no es solamente desde el punto de vista de la seguridad pública, sino del económico y el turístico. Y quiero destacar otra cosa. El cierre del hotel por parte del diputado debido a la inseguridad ha ocurrido 13 meses después de una polémica declaración que hizo él mismo ante la inseguridad que se estaba viviendo en Jerez y que desde entonces ya se vivía. En febrero del año pasado, el legislador dijo que si el gobierno federal no atendía el llamado para frenar la inseguridad, él mismo estaba dispuesto a convocar a la población a tomar las armas para defenderse. No nos hace caso el gobierno federal. Yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá arriba. Que no es justo. Hay otro elemento de contexto muy importante. Todos estos señalamientos sobre la inseguridad desbordada en Jerez en particular y en Zacatecas en general llegan también en medio de una confrontación entre el presidente de México con el gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken ha declarado recientemente que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano y que la población, es decir, nosotros los mexicanos, somos las principales víctimas de la delincuencia organizada. Mientras que desde la mañanera, de hecho, de hoy, de hace unas horas, el presidente de México negó que esto sea cierto. Te muestro lo dicho esta misma mañana. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso para la gente que está en vivo en esta transmisión con la lectura de comentarios. Muchas gracias. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta pues que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo: a ver. Y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto.